Pues buenas noches a todos. Hoy el título de la clase le puse Rompiendo el ciclo de la lucha. Y puse por ahí un versículo que dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga, que está en Mateo 11:30. ¿A cuántos nos ha pasado que hay veces que parece que trabajas mucho y no avanzas? O parece que quieres que el dinero no alcanza, o que vives en un estrés constante. No sé si les ha pasado o soy el único. Bueno, pues yo creo que a todos, ¿verdad? Y es como si fuera una lucha constante, ¿no? Y por eso le puse el tema Rompiendo el ciclo de la lucha. Hace rato estaba viendo el video de la nave que fue a la luna, y estaba viendo un video de cómo entró a la Tierra y toda la fuerza que necesitaba para entrar, o sea, la velocidad y la fuerza y el desgaste, ¿no? O sea, capas y capas de láminas que se fueron quemando para que pudiera regresar a la Tierra. Entonces hay una fuerza que desgasta todo, ¿va? Aún esas naves se desgastan, y es una fuerza, ¿no?, que está en todo el universo. Nuestro cuerpo se envejece, el dinero se acaba, las cosas se desordenan, y eso pasa. No tenemos que hacer nada para que eso pase, simplemente es una ley del universo, que todo tiende a desgastarse. Entonces, pero hay otra fuerza, ¿no? Hay otra fuerza que ordena y que da vida, y la vemos en la naturaleza también. La vida es se forma gracias a esa energía que ordena toda la materia, todas las células, los átomos, y crea algo hermoso, ¿no? Algo bello, que es la vida. Pero también en lo espiritual, esa fuerza nos renueva, nos da ideas nuevas, soluciones, paz, crecimiento, y es como lo contrario a la otra fuerza, ¿verdad? Entonces hoy quiero hablar un poco de esas dos fuerzas que hay, y de cómo nosotros estamos en medio de esa lucha. La primera, decíamos que desgasta todo y no tenemos que hacer nada, pero para la segunda fuerza sí tenemos que hacer nosotros algo, tenemos que activarla. Entonces podemos decir que el desgaste es automático y que el orden es intencional. Y voy a leerles unos versículos. Romanos 8:20 al 22 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, a mí me gusta hablar mucho del principio, ¿verdad? Del origen de las cosas. Y aquí vemos que dice que la creación, pero vamos a dibujar una tierra. Así. Esta es la tierra, ¿no? Dice aquí que la creación fue sujeta a vanidad, o sea que estaba en un estado y fue puesta en otro estado, que es sujeta a vanidad. Dice que no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Y dice que también la creación gime a una con dolores de parto. Y hay otro texto que dice que por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, en física hay una ley, hay varias leyes, ¿verdad? En la física, los que fueron a la escuela ahora se van a acordar. La segunda ley de la termodinámica dice que la cantidad de entropía, vamos a acordarnos de esa palabra, ¿verdad? Entropía, ténganla aquí en la mente, que es lo mismo que desorden del universo, tiende a incrementarse con el tiempo. O sea, el desorden tiende a incrementarse con el tiempo.
haciendo que los procesos naturales sean irreversibles. O sea, eso quiere decir que las cosas se van desgastando y ya es irreversible. Por ejemplo, nos vamos envejeciendo y ya no podemos hacernos jóvenes otra vez, ¿verdad? Y dice, determina que el calor fluye espontáneamente de un cuerpo caliente a frío, nunca al revés. O sea, todo se está consumiendo, ¿verdad? Ahí los científicos dicen que el sol algún día se le va a acabar la energía y se va a apagar. La tierra, todo el calor que produce se va a acabar. Entonces, en nosotros como humanidad, cualquier cosa que queremos hacer requiere de un esfuerzo de nuestra energía. O sea, si para ir a trabajar, para sembrar la tierra, para lo que quieras hacer, necesitas energía. Y por eso comemos, ¿verdad? Nos alimentamos, dormimos, descansamos, para tener esa energía y poder hacer lo que queremos hacer. Pero esa energía se va, dice que pasa de calor a frío. O sea, generamos energía y luego la consumimos y otra vez tenemos que volver a generar energía, y es un ciclo, y eso nos va desgastando. Entonces, el origen de ese estado, de esa condición en la que estamos, dice aquí, la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. Y dice que la creación gime a una. O sea, ese no es el estado natural que Dios creó. Ese es el estado en el que fue puesta, o a la que fue sujeta. Pero en la Biblia veíamos un poco hace 15 días un poco de esto, cómo fue ese origen, ¿verdad? Dice en Ezequiel 28, 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí nos está hablando de Lucifer. Lucifer estaba también en un estado de orden, pero él quiso ser superior a Dios y entonces fue quitado de ese estado, y también así, igual que la tierra, fue puesto en un estado inferior al estado en el que estaba. Lucifer quería hacer un sistema que funcionara pero independiente de Dios. O sea, aquí está todo el universo, en esas son estrellas, todo el universo estaba en un orden, y participaba Dios y participaba Lucifer. Aquí vamos a tener como onditas, ¿no? Y todo eso generaba un equilibrio, ¿verdad? Pongamos que estas son Dios. Y entonces cuando dice aquí que Lucifer se enalteció y él quería que la creación funcionara sin Dios, o sea, que ese sistema siguiera funcionando sin Dios. Dios es la fuente, como decíamos también, la frecuencia que da orden, que mantiene en orden todas las cosas. Sin la presencia de Dios, o sin esa frecuencia de Dios, se genera el caos. Entonces, por eso dice la Biblia que en Isaías 14:12, como has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos del norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Eso es lo que les decía. Pero también dice aquí que ha sido arrojado a la tierra. Y cuando dice la tierra, no se refiere nada más a la tierra, sino se refiere al universo, a los planetas, las galaxias, todo, ¿no? Pero fue arrojado. Entonces, ¿qué quiere decir? No quiere decir que lo lanzaron desde más arriba, sino quiere decir que Dios quitó su frecuencia, de la creación, y Lucifer quedó atrapado aquí. Quedó atrapado ahí
Y entonces por eso se generó el caos, ¿verdad? Se quitó como que el equilibrio, y entonces vino la creación sujeta a vanidad, como dice, y quedó esta ley de la termodinámica, que todo se desgasta porque Dios es eterno. Entonces en Dios no se acaba la energía, en Dios no hay así que se acaba, no hay esa ley de la entropía, no hay ahí, todo fluye, todo hay, ¿no? Cuando Él retira su frecuencia, esa frecuencia que falta hace que haya caos, o que haya desorden en la tierra. Y entonces aquí todo se desgasta, todo se acaba y todo tiene un tiempo, ¿no? La Biblia dice que el enemigo tiene un tiempo, porque esta energía se va a acabar, o sea, esto se va a desgastar. Él ya no puede salir de aquí y tomar energía de aquí, de la fuente. Entonces su destino es, hasta que se le acabe la batería de aquí de la tierra, se va a apagar y va a ser destruido. Y los que queden aquí en esa frecuencia, pues va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, en Génesis, decíamos la clase pasada que ahí en el versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero en el idioma original no dice estaba desordenada y vacía, dice llegó a estar. O sea, nos habla otra vez de un estado que no era su estado original, sino primero creó Dios los cielos y la tierra, y luego la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y el espíritu se movía. O sea, Dios seguía moviéndose para sostenerla, pero no para darle orden. Entonces ahí empieza como que la rebelión ocasiona que haya esta ley de la entropía o de la termodinámica, que todo se vaya desgastando. Entonces no solo fue un cambio de lugar de que fue arrojado acá, sino fue un cambio de frecuencia. Y entonces Lucifer se volvió el príncipe del desorden. Él fue puesto aquí, y entonces todo entró en un desorden, y entonces él se volvió como el administrador, porque Dios quedó separado. Entonces Lucifer empezó a administrar esto, ¿no? Este desorden. Y entonces su meta fue como que todo lo que caiga aquí, pues se va a ir conmigo, ¿no? O sea, él ya sabe que su destino es hacia la extinción. Y entonces como que él dice, si hay algo aquí que pongan aquí en la tierra, pues se va a ir conmigo, ¿no? Mi objetivo es llevármelo. Entonces Dios no es malo, ¿va? Entonces Dios quiso restaurar, o sea, prometió restaurar ese estado. Y entonces puso al hombre aquí en Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo puso con la misma frecuencia en el Edén. Entonces estaban los dos en la misma tierra, pero Adán seguía teniendo la frecuencia de Dios. Adán había como que un puente. A Adán no le pegaba esa ley cuando él estaba en el Edén. Él seguía operando bajo esta ley, era eterno, ¿va? Después dice la Biblia que a causa del pecado sus años fueron reducidos, y los redujo varias veces. No es que Dios así diga, pues sabes que te voy a bajar los años, no, sino que a medida que Adán fue perdiendo esta frecuencia, se fue conectando más con la frecuencia de la tierra. Entonces, como Lucifer vio que Adán estaba ahí, dijo, pues yo quiero que Adán también se vaya conmigo, porque si Adán empieza a llenar toda la tierra con esta frecuencia, me voy a ir borrando y me voy a ir apagando, ¿no? Entonces él sabía que su tiempo iba a ser menos, porque la tarea de Adán era llenar toda la tierra, o sea, del Edén pasarse a toda la tierra. Y entonces Lucifer por eso lo tentó y le dijo, ¿sabes qué? Come de esta frecuencia, ¿no? Porque en esa frecuencia baja es donde está la dualidad, lo bueno y lo malo. O sea, acá arriba todo es bueno, y aquí abajo hay bueno y malo, hay día, noche, hay todo lo que se desgasta, ¿no? Entonces Lucifer hace que Adán coma, y entonces empieza a perder también, igual que Lucifer, la conexión con Dios. Aunque Dios sigue conectado con él, pero ya está como combinado con la frecuencia de Lucifer y la frecuencia de Dios, porque Dios no lo suelta totalmente.
Entonces la tierra, otra vez, en vez de que se llene de la presencia de Dios, Adán queda sujeto a esta ley de la entropía. Y aquí es donde vienen las podríamos llamarle maldiciones, ¿no?, que Dios le da a Adán, y le dice, como ya se cortó esta ley, ahora, ¿con qué ley vas a operar aquí en la tierra? Pues con la ley de la entropía. Entonces le dice, ahora, para comer tu pan, va a ser con el sudor de tu frente, o sea, con desgaste. Ahora te vas a desgastar. Antes no te tenías que desgastar. Ahora te vas a desgastar, y con el sudor y con esa energía vas a comer del pan. Y le dice también, porque polvo eres y a polvo volverás. Pero antes no era polvo, antes no se iba a acabar, o sea, no sé si me explico, fue una condición. Entonces, y empiezan esas maldiciones, ¿no? Pero realmente no son maldiciones, sino más bien es una consecuencia del estado en el que Adán decidió estar. Entonces, ahí viene lo que decíamos, ¿verdad? El trabajo pesado, el estrés, la enfermedad, la lucha constante, el desgaste, la ansiedad, ¿qué más? La preocupación. Todo eso no existía acá, pero aquí ya. Entonces, Dios siguió conectado y siguió mandándole como que recursos, ¿verdad?, para que otra vez se volviera a restaurar esa conexión, hasta que llegó Jesús. Pero por eso dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios eran los que tenían esa encomienda de restaurar toda la tierra, de salir de ese estado, ¿no? Entonces, el hombre intenta conectarse con Dios, borrando esta ley, ¿verdad? Pero el enemigo también hace su lucha y dice, no, yo quiero que estés afanado, cansado, yo quiero que sigas operando en esta ley, yo quiero que sigas pensando que estás aquí, que no hay ningún recurso de acá. Yo quiero que sigas estresado, afanado, yo quiero que sigas enojado, celoso, todas las cosas, ¿verdad?, deprimido, preocupado, porque si estás en ese estado, sigues estando dentro de este territorio. Y aquí el que manda, pues es el que controla esta frecuencia, ¿verdad? Entonces, esa es la lucha, ¿verdad? O sea, a veces nosotros pensamos que se trata de hacer cosas, pero realmente se trata de conectarnos con Dios y romper esta ley. Entonces, por ejemplo, el enemigo aquí se encargó de crear todos los sistemas que existen para que tu estado sea ese. O sea, el enemigo dice, Dios mandó el maná, pero pues eso nada más fue a los israelitas hace muchos años, eso ya no aplica hoy, ¿no? Así eso es lo que nos enseña, ¿no? Dios mandó a Jesús y vino a restaurar el reino para que otra vez vuelvas al reino. Eso no, quién sabe si fue cierto, no sé qué, y empiezan a sacar muchas cosas, ¿no?, para que no tengamos esa conexión. Entonces el enemigo dice, pues aquí la ley es que todo es con el sudor, o sea que si tú quieres algo, te va a costar, y te va a costar caro, ¿verdad? Entonces hay mucho engaño aquí, hay mucho engaño, y hay los sistemas que dominan el mundo, ¿verdad?, económico, político, el deporte, ¿cuál más?, la cultura, todos, ¿verdad?, la música, todos están diseñados para que no salgas de aquí. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar para Dios, ¿no? Yo quiero servirle a Dios. Y el enemigo dice, ok, pues sírvele, ¿no? Pero si tú no conoces esta frecuencia, tú le vas a servir a Dios dentro de esta misma frecuencia. Por eso dice que no estés afanado y que no estés ansioso, porque tú puedes pensar que estás sirviendo a Dios y puedes estar afanado por servirle a Dios, como Marta y María, ¿verdad? Afanada y turbada estaba sirviendo la comida a Jesús, pero había afán en su corazón. Entonces, aunque la intención es buena, realmente no te saca de ese estado. O sea, tú puedes estar afanado por servirle a Dios, por ganar almas, por predicar, por todas las cosas buenas que tú quieras, ¿no? Por educar a tus hijos, por
construir un futuro, por tu salud, por todo lo bueno que quieras. Pero si tú estás en afán, ya te desconectaste de acá, porque aquí no hay afán, aquí no hay preocupación, aquí no hay dolor, aquí hay paz. Entonces muchas veces el enemigo nos aplaude, ¿va? Estás muy bien, o sea, qué bueno que le estás echando ganas, qué bueno que estás haciendo cosas buenas. Por eso dice la Biblia que no es por obras, a eso se refiere. No se refiere a que te quedes sentado cruzados de brazos, ¿no? Sino a que las obras que hay aquí no sirven para que Dios puedas conectarte con Él y esta ley pueda operar aquí. Esta ley se llama, bueno, la de negro se llama entropía. Y esas son leyes, así no crean que estoy inventando todo esto. Estas son leyes de la física, o sea, nada más que la física nada más llega hasta, o sea, así está la ley y quién sabe por qué, ¿va? Pero si vamos a la Biblia podemos encontrar el origen. Y la otra ley, la ley de Dios, se llama sintropía. Esta ley hace que todo se ordene de una forma armoniosa y que no necesita todo este desgaste. El ejemplo es que Jesús alimentaba a 5,000 personas con unos pocos panes y unos pocos peces. No necesitaba trabajar, no necesitaba sudar, no necesitaba pagar impuestos, no necesitaba todo lo que está aquí, ¿va? No necesitaba estar afanado, sino que Él, con esta ley, hablaba esta ley aquí, y la tierra responde a esa ley que es superior, responde a esa voz, y entonces la tierra le provee a Jesús todo lo que Él necesita. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando dice el ocuparse de la carne se refiere a esto, a que estás ocupado queriéndole ganar a este sistema, ¿no? O sea, estás ocupado desgastándote por hacer algo que tú piensas que es de este sistema, pero realmente es este mismo sistema. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿va? Por eso dice, el ocuparse de la carne no se refiere tanto a algo en específico como de, pues hay cosas de la carne, ¿no? Pecados que conocemos, ¿no? O sea, sí están incluidos, pero no nada más se refiere a una lista de cosas, sino se refiere a un estado, a operar o a caminar o a vivir bajo un estado de conciencia que tiene que ver con el desgaste, con el caos, con el desorden, con la ambición, con esas obras de la carne que dice la Biblia, ¿no? Y también habla de las obras del Espíritu. Entonces dice, el ocuparse de la carne, pues es muerte, ¿no? O sea, un día se te va a acabar la energía, un día se te van a acabar las fuerzas, y si no hicimos nada en el Espíritu, pues va a ser nuestro fin va a ser igual que el de Lucifer. O sea, se te acaba la pila y ya no se queda nada que trascienda, ya no hay nada eterno, no hay nada de sintropía. Entonces nuestra tarea es restaurar este reino, pero no es luchando contra el sistema. O sea, no es que vaya a ser una manifestación contra la educación y todo eso, ¿no? Sino más bien es que todo esto, vamos a borrar ya vamos a dejar la... Entonces dijimos que aquí estas son como que las frecuencias, ¿no? Esto está en el mundo, o sea, esto no tiene que hacer nada para generarlo, ¿va? O sea, si se queda quieto, automáticamente empieza el caos o el desorden. Por ejemplo, si dejas una casa varios años sin limpiar, pues solita se va a ensuciar, van a salir telarañas, polvo. O sea, no necesita venir alguien y ensuciarla, ¿no? Lo mismo con tu mente, o sea, si
Si tú no piensas en nada, si tú dices yo no quiero buscar a Dios, pues automáticamente esto ya está en el aire, o sea, esto no necesitas buscarlo. Y todo eso influye en nuestra mente, trayendo desorden, trayendo caos, trayendo problemas, ansiedad, preocupación y todo lo demás, ¿no? No necesitas hacer nada, o sea, no necesitas decir, es que yo no estoy pensando en lo malo, o sea, yo no estoy haciendo cosas malas, yo nada más pues hago lo bueno que pienso, ¿no? Pues ¿qué crees? Que esto de Dios esto sí hay que buscarlo. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia. Esto no te va a llegar así de la nada, porque hay una atmósfera en el mundo que nos está influenciando muy fuertemente, ¿no? Que todo el tiempo está por todos lados, ¿verdad? O sea, tú ves las noticias, ninguna noticia te habla de Dios. Tú ves cualquier cosa en internet y nada te lleva a un estado de paz, nada te lleva a un estado de confianza, a un estado de libertad. Casi todo te lleva, híjole, cada vez se pone peor, los gobiernos están tomando decisiones y hay otra guerra, la moneda va a subir, el petróleo subió, y todo eso genera en nosotros, y ahora cómo lo voy a hacer, y ahora no me va a alcanzar, y ahora cada vez tengo que trabajar más, y es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? O sea, que cada vez sudemos más, para que sigamos alimentando esta entropía, para que sigamos siendo parte de esa entropía. Entonces viene Jesús y dice que viene a restaurar esta condición, ¿no? Y dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. No habla de abundancia de aquí, no habla de una abundancia del mundo, porque sería lo mismo, o sea, no habla de eso, habla de una abundancia superior, de paz, de provisión, de propósito. Entonces la vida que Jesús nos ofrece no es sobrevivir dentro de este sistema, sino es vivir en plenitud. Entonces aquí hay una trampa, porque, o sea, muchas veces decimos, para que pueda vivir en plenitud, tengo que hacer cosas para Dios, voy a ir a predicar, voy a ir a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero ¿qué crees? Que lo estás haciendo desde el sudor. Entonces, otra vez no funciona, o sea, entonces Jesús hablaba mucho de la paz, y esa paz es ir apagando este ruido, ¿verdad? Porque decíamos que son como frecuencias que están en el ambiente, que están en los aparatos, en las noticias, en todos lados. Entonces cuando tú las vas apagando, entras en un estado de paz, y esa es la paz que Dios te da. O sea, ese es el resultado cuando tú le quitas. O sea, no necesitas hacer algo para generar la paz, más bien necesitas desconectar todo esto, todo lo que te lleva al caos, al desorden, al pleito, a la confrontación, a las malas interpretaciones, a los malos entendidos. Todo eso, cuando tú lo empiezas a quitar, empiezas a sentir paz. Y a veces pensamos, no, pues para sentir paz, pues necesito, voy a ir al bosque y ahí siento paz, ¿no? O sea, sí sientes paz un rato, pero luego regresas y otra vez está el mismo caos, ¿no? Entonces, nuestra tarea no es hacer algo para Dios como obras de aquí, sino más bien, cuando dice la Biblia que confiemos, se refiere a que dejamos de hacer estas cosas, ¿no? A que confiemos. O sea, si tú escuchas que hay guerra, que tú digas, a mí Dios es quien me provee, y tengo esa confianza y tengo esa certeza, y duermo tranquilo, porque Él está bajo mi cuidado. Entonces, a este pensamiento que te decía que todo va a subir, que todo va a estar más caro, tú lo cortas y dejas, y entonces ya una vez cortado, ya vienen los pensamientos de paz, ¿no? De que Dios es tu provisión, de que Dios no te va a soltar, de que Dios es quien nos da todo, ¿no? Y entonces, entre más apaguemos esto y alimentemos esto,
vamos a empezar a restaurar la tierra. Y la tierra se empieza todo. Nosotros somos un campo electromagnético que estamos irradiando, ¿no? Lo que hay dentro de nosotros somos como una antena que está así, o estamos esparciendo caos o estamos esparciendo paz. Entonces, al hacer esto, si todos hiciéramos esto, la tierra sería restaurada. Por eso dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, en la ley de la entropía, la queja nos desgasta, la gratitud trae orden, el miedo nos bloquea, la confianza nos abre caminos, el desorden hace que se fugue nuestra energía y el orden trae multiplicación. Entonces, dice la Biblia en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nos está hablando de esta ley. Y si tú operas en esta ley, tienes esa promesa, ¿no? O sea, más bien no es una promesa de que cuando venga el reino eso, sino más bien comenzamos a vivir esa promesa. Y estaba leyendo también que hicieron un experimento con 2 grupos de personas. Uno de ellos estaban como que en una frustración, como en entropía, y los otros los pusieron a que estuvieran agradeciendo, ¿no? Durante un tiempo. Entonces los otros acá estuvieran practicando compasión, gratitud, bondad, todas las cosas que son de Dios. Y los de acá estuvieron en queja, en frustración, en miedo. Y dice que el resultado fue que el ritmo cardíaco y una parte del cerebro, aquí una parte, ¿no? Entonces, los que estaban de este lado recibían gratitud, bondad, todas estas templanza. Y entonces aquí les pusieron un aparatito, ¿no? Para medir qué estaban irradiando. Y lo que irradiaban era algo armónico, algo bonito, ¿no? Y los otros, los que acá les pusieron estos pensamientos, de aquí empezaron a irradiar cosas así más feas, ¿no? Incluso dicen que hay una parte del cerebro donde en esta parte solamente puede haber estos pensamientos de acá. Cuando llegan estos pensamientos, pasan al corazón y ya de aquí se irradia, ¿no? Y entonces cuando le pusieron pensamientos de miedo, de frustración, de temor, esta parte dejó de estar activa. O sea, cuando tú no crees en Dios y crees más en esto, corporalmente dejas de funcionar. O sea, hay una parte de tu cerebro, aquí es donde se desarrolla la creatividad, donde se abren donde te expandes, donde está la intuición, donde puedes ver, como dirían los felinos, ¿no? Más allá de lo evidente, ¿no? Cuando tienes esa confianza. Entonces, o sea, si estás muy metido en esto, pues esta parte está en blanco. Y si empiezas a poner ese orden, déjenme borrar porque ese es un desorden hablando. Entonces aquí en el cerebro es donde ocurre todo, ¿verdad? Acá hay noticias, pensamientos, y empiezan a llenar por todos lados, ¿no? Aquí hay una antena que te está mandando, ¿no? Así. Y entonces aquí le damos entrada con nuestros ojos, con nuestros oídos. Es un chinito. Entonces empezamos a llenar nuestra mente de eso y la otra parte sigue
sigue así como que inactiva, como que está envuelta de una capa de todo esto. Entonces el primer trabajo es ir apagando todo esto, dejándole hacer caso, y con esa limpieza ya te haces más sensible a que por acá hay otras cosas, ¿eh? Y si tú alimentas tu espíritu, si tú practicas las obras de Dios no como una carga, sino por ejemplo gratitud, que de veras sientas gratitud y estés agradecido, se empieza a llenar esto, y entonces el entorno empieza a cambiar, y lo que empezamos a vivir es diferente, ¿no? Las posibilidades, y empezamos a ver las promesas de Dios. Empezamos a ver que empieza Dios a proveernos de una manera que no esperábamos, nos empieza a conectar con personas que tal vez ni te imaginabas, y te empieza a proveer. Pero esta provisión, esto que viene de acá, no es lo que está aquí en la tierra. El enemigo aquí nos tiene atrapados, ¿no? O sea, él te dice, él te pone los pensamientos y te dice, lo correcto es que hagas esto, esto y esto, ¿no? Y son pensamientos buenos, o sea, no estamos hablando de que te ponga que hagas cosas malas, sino que hagas cosas buenas, pero con esta ley. Entonces nosotros pensamos que estamos haciendo cosas para Dios, operando bajo esta ley, cuando la verdadera ley o nuestra verdadera fuente viene de acá. Esto aquí todo se desgasta. Por eso dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea, no es algo que tú puedas obtener de tu pasado. Lo de tu pasado, lo que tú hiciste, lo que tú ¿cómo se dice? Lograste con tus fuerzas, ya se acabó. O sea, ya se consumió. Y lo que viene de Dios es nuevo y es creativo. Entonces no sabes qué es hasta que llega aquí. Hasta que lo recibes y ya dices, ya entendí, ¿verdad? Y entonces tu visión cambia y ya sabes lo que tienes que hacer. Pero si no tienes esta conexión, te la vas a pasar haciendo cosas, las mismas cosas que ya hiciste en el pasado, resolviendo los problemas de la misma forma, ¿no? De la misma forma como lo viste que resolvían tus abuelos, que resolvían tus papás, inconscientemente. Entonces empiezas a resolver la vida de la misma forma, porque no tienes esta conexión. Y entonces dices, no, pues esta vez si le hago así me va a funcionar, o si hago esto, o si no digo, pues qué van a hablar de mí, si digo se van a burlar, y así todas esas cosas, ¿verdad?, que están aquí. Pero si le abrimos a Dios la puerta, vamos a hacer como Jesús, ¿no? Sus milagros eran creativos. O sea, él a uno le dijo al paralítico, levántate y ve con los sacerdotes. A otro le escupió, a otro le dijo, levántate y deja tu lecho. Y con cada milagro que hizo no eran repetitivos. O sea, no dijo, caray, ¿cómo le hice con el ciego? O sea, como que... No, o sea, él en ese momento recibía la señal y sabía qué hacer sin pasar por este proceso, ¿no? Se brincaba todo ese proceso. Ahora, yo sé que suena difícil, vas a decir, pues, ¿quién lo hace, no? Pero eso es lo que dice la Biblia. Y el hecho de que no estemos con ese potencial todavía, no quiere decir que no exista o que sea una mentira. Quiere decir que hay demasiada interferencia, que hemos llegado a pensar que eso, o a ponerlo en duda, a decir si será o no será. Y hemos dudado de lo que Jesús habló y de lo que Dios hizo, ¿no? Porque no lo hemos podido lograr o porque no es tan sencillo, tal vez. La cosa es que sí es sencillo, pero el problema es el obstáculo. Es sencillo, pero como el enemigo está gobernando aquí, ya está saturado por todos lados, ¿no? O sea, ya no es tan fácil de poder salir de este sistema. Y por eso Jesús decía, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, aquí cuando no te pelees con el César, no digas, pues entonces
ya no hay que pagar impuestos, ya no hay que trabajar, ya no hay que hacer nada, no. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, porque cuando le damos a Dios lo que es de Dios, Él nos va a dar lo que es de Él y lo que va a ser duradero, ¿no? Entonces lo primero que Dios cambia no es nuestra situación, sino nuestro interior. O sea, lo que Dios quiere cambiar realmente es nuestro interior, no nuestro problema. Entonces por eso no funciona cuando le dice a Dios, Dios, ayúdame, sácame de este problema, arregla mi matrimonio, arregla mi negocio. Dios dice, no, o sea, el problema está aquí, tú eres la antena, o sea, ¿qué señal estás recibiendo? Eso es lo que tú vas a ver. Por eso el problema es interno, y por eso todo el trabajo interno nos ayuda a irnos descontaminando de esto, ¿no? Por ejemplo, hablando del perdón, también hicieron un estudio, bueno, y eso aunque no lo hayan hecho, se ve, cuando una persona está rencorosa, se le ve en la cara, o sea, no está sonriente, no está alegre, porque dentro, en el interior, hay falta de perdón, y entonces se transforma toda la biología, y el resultado es una cara así, toda amargada, ¿no? Y cuando una persona perdona, cuando una persona se libera, empieza a ser alegre, empieza a irradiar esto. Entonces, aquí lo que podemos nosotros poner así como que un sensor, ¿no? Como que decir, esta clase es como decir, vamos a adquirir un sensor que nos diga de qué lado estamos operando. Por ejemplo, entonces, porque hay una confusión, entonces, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es de Dios o no es de Dios? Y ese sensor es como que la paz, por eso la paz es un indicador. Lo que estás haciendo te da paz. No que si te cansa o no te cansa, ¿no? Pues todos nos cansamos, ¿no? Pero tal vez estás haciendo algo que te está dando paz, o sea que tú dices, sí se está desgastando mi cuerpo, sí me estoy cansando, pero hay paz en mi corazón y sé que estoy haciendo algo mayor. Pero si no hay esa paz, puedes estar haciendo cosas buenas, pero sin paz. O sea, puedes decir, ¿sabes qué? No hay discusión, pues mejor me quedo callado para no pelear, pero dentro de ti estás bien enojado. Entonces sigues operando en este mismo sistema porque no hay paz. O sea, las dos cosas pueden ser lo mismo, ¿no? Puedes decir, pues mejor me quedo callado y estoy en paz. O sea, no necesito discutir, no necesito ganar la discusión, me siento en paz quedándome callado. Las dos cosas son lo mismo, pero uno lo puedes hacer desde aquí y otro desde acá. Porque la Biblia dice que cuidamos nuestras palabras, porque nuestras palabras también son creadoras. Entonces, con nuestras palabras podemos estar creando entropía, más desgaste, más dudas, más enojo, mentiras, verdades a medias, y entonces eso va a seguir generando caos y desorden. O puedes hablar vida, ¿verdad? Puedes hablar perdón, puedes hablar verdad, puedes hablar sinceridad, puedes bendecir en vez de decir, no, pues es que tú siempre es lo mismo y así, ¿no? Puedes hablar bendición, y estas palabras no son tuyas, son palabras que vienen de acá y que van a transformar tu entorno, ¿no? Simplemente cuando alguien miente y sabes que te están mintiendo, dices, pues ¿qué pasó? O sea, me está diciendo algo bonito, pero está mintiendo. Y entonces eso genera un caos en ti y en el otro igual, ¿no? O sea, porque tú ya tienes dudas, ya tienes desconfianza, ya te robó la paz. Y en cambio, si tú dices la verdad, como dicen por ahí, aunque duela, pero ya no generas esta entropía. Tú dices, yo estoy diciendo la verdad, y pues ni modo, si la regué, pues voy a asumir mis consecuencias y voy a hacerme responsable. Y si dices, ¿sabes qué? Pues me quedo callado, pero sigo enojado, sigo frustrado, pues también no puedes decir, ¿sabes qué? Pues nos vamos a aventar una confrontación, pero yo no me voy a quedar enojado. Y a lo mejor sí se va a crear un poquito de caos al principio, pero todo esto que hay en mí se va a salir. O sea, todo este enojo, toda esta duda, toda esta queja, es lo que me hace daño y es lo que me desconecta de Dios. Entonces no existe el que tú aguántate por Dios, ¿no?
O sea, no, eso no existe. O sea, no existe de, tú aguántate el enojo 10 años y nunca digas nada porque le estás sirviendo a Dios. O sea, Dios no quiere que le sirvas en este estado de entropía, sino que sea en libertad, que sea con gozo, ¿no? Que lo que hagas lo hagas con alegría, ¿no? Que lo hagas con el corazón. Entonces muchas veces no estamos mal por lo que hacemos, sino desde dónde lo estamos haciendo, o sea, sino en el interior, desde dónde está saliendo eso que estamos haciendo. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad? Cuando está esta fuente constante y el resultado es una completa paz. Pero para que esta paz persevere, tienes que perseverar en este pensamiento. Y no es un pensamiento de que digas, pues todo el tiempo me la paso pensando en Dios, sino más bien en sus pensamientos, ¿no? Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y entonces, cuando logramos hacer eso, empezamos a vivir en esta paz, guardados en esta paz. No quiere decir que no vas a recibir los ataques de acá, ¿verdad? Como decíamos la clase pasada de la armadura. Estos golpes vienen y vienen fuerte y no se va a quedar en paz. Pero lo que va a vencer va a ser esto. Entonces cualquier problema que venga va a tener un propósito, ¿no? Le decían a Jesús, yo tengo el poder de quitarte la vida y de salvarte, ¿no? Y él decía, no, tú no tienes un poder si no te has dado de acá. O sea, yo me rijo por otra ley. Y aunque tú me estás haciendo daño aquí, mi paz sigue estando, ¿no? Sigue existiendo. Entonces nuestra paz no viene cuando todo está arreglado aquí, ¿va? Porque esto es de nuestra carne, de nuestro pensamiento, de nuestra comodidad. Cuando dices, pues yo voy a estar en paz cuando tenga dinero, cuando tenga la casa, cuando ya no pelee, cuando pasen cosas aquí externas. Eso no nos va a dar la paz. Al contrario, ¿no? Muchas veces se logran cosas que te están robando la paz. O sea, hay familias que se sostienen con toda esta carga, ¿no? O sea, con un desgaste, con muchísimo dolor, con muchísimo sufrimiento. Y dice, yo no importa que yo me acabe, ¿no? Con tal de que mi familia esté unida. Pero muchas veces, la verdad, ni la familia está unida porque nada más se está sosteniendo con mucha presión, ¿no? Con mucho aguante, con mucha resistencia. Entonces ya voy a terminar esta clase. Yo creo que si nos damos cuenta, o sea, si empezamos a identificar todo este ruido y todo este ataque, lo puedes ir apagando, ¿no? O sea, si dices, ¿sabes qué? Ya vi 1 hora de teléfono y son puras cosas que no me traen el pensamiento de Dios, pues lo voy a apagar, ¿no? O hay veces, ayer mi esposa y yo fuimos allá por el bosque y desde que vas entrando luego se siente así como que te desconectas de todos los pensamientos de aquí, ¿no? Porque la naturaleza tiene esa conexión también con Dios, ¿no? Entonces cuando entras en contacto con la naturaleza, como que todo ese ruido mental que hay se baja, ¿no? Cuando le apagas al celular se baja. Cuando entiendes tus emociones y las empiezas a expresar y las empiezas a liberar, se va y vamos a ir apagando todos esos dardos del enemigo. O hasta cuando pones música así relajante, ¿no? Yo me he dado cuenta, a veces no somos muy conscientes, pero tiene un efecto en nuestro cerebro, ¿no? Ahora no quiere decir que eso ya te va, que ya haciendo estas cosas ya vas a estar bien conectado con Dios, ¿no? O sea, tenemos que afinar nuestro pensamiento con el de Dios. Pero todas esas cosas ayudan a que no estés estresado, así que digas, voy a orar y 5 minutos, Señor, y ya te quedas así todo desconectado, ¿no? Sino ayudan a que tengas la mente limpia para poder ahora sí meterle pensamientos de Dios. Entonces necesitamos buscar espacios de paz, necesitamos buscar espacios de soltar todo eso que traemos mental
y limpiar nuestros pensamientos, limpiar lo que hay adentro, ¿no? Nuestras emociones, como hemos hablado todo este tiempo, ¿no? Nuestras heridas, nuestros apegos, nuestro carácter. Entre más nos conozcamos, más limpios podemos estar, porque sabemos qué es lo que nos, o sea, sabemos, dice la Biblia que cada uno es tentado en su propia concupiscencia, ¿no? El enemigo sabe dónde. Entonces, si muchas veces no nos conocemos ni nosotros mismos, dices, no, pues el enemigo te atacó, ¿de dónde? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, nada más de repente empezaron a pasar un montón de cosas, me fue bien mal, pues no paramos de pelear, y no sabes ni de dónde ni por qué, porque no te conoces a ti mismo. Y como no te conoces a ti mismo, quieres cambiar al otro, ¿no? O sea, piensas que el problema es el otro, y dices, no, pues es que el problema eres tú, porque tú me dijiste, tú me hiciste. Y no, o sea, el primer problema somos nosotros mismos. Entonces desde ahí empieza nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, ya vamos a borrar porque ya vamos a acabar. Bueno, entonces yo creo que ahorita, bueno, los científicos lo expresan así, ¿no? Ellos dicen que la Tierra está cambiando su frecuencia y la está elevando. Y esa frecuencia elevada está activando estas partes del cerebro. Está activando estas partes del cerebro de manera inconsciente en las personas. Entonces hay mucha gente que está despertando a la espiritualidad, o lo que algunos cristianamente se llama como que un avivamiento, ¿no? De que la gente está siendo más consciente. Eso está pasando de manera natural, pero entonces el enemigo le mete más, dice, no, pues yo no quiero que esto pase, entonces se intensifica, y por eso se intensifican las guerras, se intensifica la violencia, las malas noticias, o sea, todo eso es porque acá está pasando algo, porque dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces si nosotros logramos identificar esto, ya tenemos más de la mitad ya ganado, ¿no? Porque imagínate, si esto está pasando sin que tú hagas nada, nada más lo único que tienes que hacer es apagar esto, entonces ya es una parte muy importante, ¿no? Entonces no podemos descuidarnos, ¿no? No podemos, por eso tenemos que, decíamos que acá no tienes que hacer nada, o sea, todo el caos. Por ejemplo, si tienes un jardín y nunca lo cortas ni lo podas, pues en poco tiempo ya hay hierba, ya hay cizaña, ya hay maleza. Y si lo estás regando, lo estás podando y todo, pues lo mantienes bonito, ¿no? Pero ¿cómo puedo ayudarte con eso? Entonces es tiempo de poner nuestra energía en cosas de sintropía, ¿no? Decía Jesús, trabaja no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece o pertenece. Entonces, pues la tarea que les quiero dejar es que lo que hagamos sea en sintropía, ¿no? O sea, la sintropía es, por ejemplo, un árbol que crece, que agarra todos los materiales de la tierra, los escoge del aire y va creando un árbol que da oxígeno, que da frutos. El árbol se avienta todo ese proceso, ¿no? Interno, esto sí, esto no, esto me sirve, esto, y empieza a hacer todos esos procesos y va construyendo hasta que da fruto. Por eso la Biblia habla del fruto del Espíritu. Entonces nuestro trabajo es bendecir, es estar en paz, es soltar nuestro orgullo y nuestro ego que dice defiéndete y tú tienes la razón y no te dejes, ¿no? No nos damos cuenta que eso nos mantiene aquí. O sea, en una relación, si tú te aferras a tener la verdad, en vez de estar construyendo algo en Dios, estás generando todo este caos. Y es un ciclo repetitivo que, de acuerdo a la ley de la entropía, cada vez se va desgastando más. O sea, cada vez esto va a llegar a un colapso. O sea, esto de aquí no tiene esperanza, no tiene fin. No va a llegar a ningún lado. Y aquí sí. Si tú decides, ¿sabes qué? Pues vamos a hablar vida, ¿no? Vamos a bendecir.
Vamos a hablar palabras que construyen, que eleven, que edifiquen. Vamos a buscar momentos que nos eleven. Vamos a invertir nuestro tiempo en estas cosas. Y no estoy hablando de cosas así como a lo mejor nos enseñaron así de espirituales, de no, pues vete, ahora tienes que ir a predicar y tienes que ir a la sierra y dejar todo. No. O sea, es algo que puedes practicar desde hoy. O sea, desde que te vas a dormir, soltar todos esos pensamientos y dormirte agradeciendo a tu esposo, a tu esposa, a Dios, por lo que tienes, ¿no? Por lo que eres. Y desde ahí empiezas a construir, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto cerramos la clase.